Perdón. Oye, pues tú me dices, Begoña. Ya. Oye, primero, muchísimas gracias por la presencia, como siempre. Hoy, para nosotros, desde luego para mí, es un día especial y les voy a pedir paciencia para ver un vídeo de 3 minutos que trata de sintetizar el trabajo de Quevedo en las Cortes Generales defendiendo esta tierra y sus derechos. Es imposible llevar a 3 minutos tanto trabajo, tanto compromiso y tantos resultados. Pero hemos hecho un intento modesto, como son nuestras cosas, para resumirlo en este pequeño vídeo y yo les agradecería que lo vieran antes de escuchar nuestras valoraciones. Vivimos tiempos de desazón política motivados por las continuas crisis que han afectado al conjunto de la población. Son momentos en los que Canarias necesita más que nunca contar con representantes que nos hagan avanzar hacia un futuro próspero y en igualdad para todos y todas. Políticos como Pedro Quevedo, que desde 2016 ha defendido en el Congreso de los Diputados los intereses de los ciudadanos y ciudadanas del archipiélago, así como la identidad de nuestro pueblo. Ha ocurrido en perjuicio de los intereses de Canarias, pero hoy tendremos un nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Es el resultado, en consecuencia, de un proceso perfectamente democrático que ha generado un estatuto perfeccionado sensiblemente sobre el ya mejorado que había venido del Parlamento de Canarias. Con Pedro Quevedo en el Congreso, Nueva Canarias ha contribuido durante estos años a impulsar políticas sociales y medidas encaminadas a la mejora del bienestar del conjunto de la ciudadanía canaria. Estar bien representados en las Cortes Generales permite que Canarias tome decisiones que afectan a nuestro día a día. También mantener los derechos y libertades conseguidos, expandirlos y afrontar juntos y con decisiones propias la zozobra que generan los momentos de crisis. Lo único que ha conseguido el volcán ha sido poner a prueba y demostrar la resiliencia y el valor de la gente de la Isla Bonita. Como saben, tienen todos nuestra admiración, además de nuestra solidaridad. El diputado 176 tampoco ha permanecido ajeno al ascenso de ideologías que chocan directamente con los valores democráticos y los derechos fundamentales de cualquier ciudadana o ciudadano. Por eso, ante los que quieren recortar la libertad de nuestro pueblo, la respuesta de Nueva Canarias ha sido siempre clara y contundente. Nueva Canarias seguirá apostando por figuras como la de Pedro Quevedo, más necesario que nunca, porque defender los intereses de Canarias implica dar capacidad de decisión a nuestra gente, a nuestra ciudadanía, pues las Canarias y los canarios son el principal activo sobre el que construir el futuro de nuestras islas. La paciencia. Nueva Canarias es una organización de fiar. Cumple lo que firma. Y ayer Quevedo, en cumplimiento de un acuerdo con el socio electoral, ha cedido el escaño a la número 2 de la lista al Congreso de los Diputados en la coalición que conformamos Nueva Canarias y Coalición Canaria. Pero Nueva Canarias no solo cumple lo que firma, sino cumple lo que dice. Y lo que dijimos antes y también en esta legislatura, que íbamos a Madrid a defender esta tierra, sus derechos, sus singularidades, las necesarias respuestas diferenciadas que esta tierra necesita. Y dijimos también que lo haríamos apoyando las políticas de progreso que contribuyeran a mejorar la sociedad española, el Estado español, sus territorios, sus nacionalidades.
Por eso no solo nos hemos ocupado de defender esta tierra y lo hemos hecho, sino que hemos acompañado a otras fuerzas progresistas en las políticas que creemos buenas para la mayoría social, buenas para la ciudadanía. Quevedo ha sido, sin duda ninguna, y los datos son cuantificables, un diputado útil, un diputado rentable, un diputado al servicio de lo que comprometimos en la campaña electoral. Un diputado que ha estado en Madrid, uno entre 350, defendiendo nuestros derechos. En la anterior legislatura, y él lo comentará, el año 17-18, frente a un gobierno conservador, con el que no compartíamos valores y principios, pero que estaba legítimamente gobernando España. Con ellos nos sentamos. No apoyamos sus políticas conservadoras, pero llegamos a acuerdos puntuales, porque detrás de esos acuerdos puntuales estaba la defensa de nuestros derechos. Desbloqueamos el Estatuto de Autonomía después de 4 años en la gaveta. Desbloqueamos la ley económica del REF después de años en la gaveta. Fuimos decisivos en los presupuestos del 17-18 que él luego comentará. Pero en esta segunda etapa, la última, de Quevedo en las Cortes Generales, fuimos decisivos para conformar un gobierno progresista en España y suscribimos un acuerdo, una agenda canaria, un conjunto de compromisos a defender en las Cortes Generales en favor de la mayoría social, del autogobierno, del progreso, de la solidaridad, de la justicia social. Y eso es lo que ha hecho Quevedo durante todos estos años. Defender a esta tierra frente al gobierno legítimo de cada momento, fuera conservador o fuera progresista, siempre con la agenda canaria en la mano, siempre con una visión de progreso del mundo en el que habitamos, siempre apoyando las políticas progresistas, pero defendiendo con firmeza, con determinación, con rigor, con datos, nuestros derechos e intereses. No como otros, que en función del color político del interlocutor se levantan de la silla. Nosotros no nos levantamos nunca de la silla en Bruselas y en Madrid porque sabemos lo que se juega este pueblo. Sabemos de las incomprensiones, sabemos de las dificultades que tenemos para que se respete los derechos y fueros conquistados. Ya ni les cuento para adaptar las nuevas políticas a nuestras circunstancias. Es un trabajo permanente, casi siempre empezando de cero cuando cambian los interlocutores. Allí hay que estar para defender a nuestra gente, allí hay que sentarse siempre. Hay que dialogar siempre, eso sí, con firmeza y con rigor, que es lo que ha hecho Quevedo en estos años. Y hoy yo, en nombre de nuestra organización, de Nueva Canarias, de la Dirección Nacional del Partido, y no tengo duda que de nuestros votantes, creo que de muchos votantes de otras opciones, quiero agradecer a Quevedo el trabajo realizado, la entrega, los resultados, el compromiso. Nada fácil, nada sencillo. Estar en las Cortes Generales entre 350 diputados y diputadas no es nada sencillo. Y menos cuando no tienes grupo propio, cuando tienes que moverte desde el grupo mixto. Pero ahí hemos estado, alzando la voz en defensa de esta tierra, exigiendo respeto a derechos y fueros y sin duda ninguna respondiendo y exigiendo respuestas. El trabajo de Quevedo ha sido arduo, ha tenido resultados, pero no todo está resuelto. Hay que continuar. Ayer Quevedo, y lo explicará, presentaba enmiendas a leyes estatales en tramitación en defensa de nuestros derechos e intereses. Vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir peleando desde todas las atalayas que Nueva Canarias tiene, desde los ayuntamientos a los cabildos, al Parlamento de Canarias, al Gobierno de Canarias, los derechos e intereses de esta tierra. Vamos a seguir exigiendo que se concluya la Agenda Canaria, que ha dado un notable avance en esta legislatura, con Quevedo como único protagonista, porque otros se bajaron de esa tarea, único diputado que ha conseguido resultados concretos. Único
diputado que ha conseguido resultados concretos, en leyes concretas, en respuestas cuantitativas, en, digamos, confrontaciones claras cuando ha habido que hacerlo. Y por eso hoy le agradecemos a Quevedo el trabajo realizado. Creo que se debe sentir orgulloso y satisfecho del trabajo realizado. Nosotros, sus compañeras y compañeros del partido, le agradecemos la entrega y el sacrificio. Estoy seguro que nuestros votantes, y añado muchos votantes de otras organizaciones, vale la pena la política. Tiene sentido la política cuando ésta se pone al servicio de los principios, de los programas, de las ideas, de la defensa de las singularidades de esta tierra, de la defensa de la mayoría social, de la justicia social, de la solidaridad, de los derechos humanos, y Quevedo ha hecho una exhibición de defensa de todos esos valores en estos años en el Congreso, y yo se lo quiero agradecer públicamente en nombre de nuestra organización. Así que, Pedro, muchísimas gracias. Pues muy bien. Una vez dicho eso por el presidente del partido, a ver qué decimos, ¿no? Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a este día. Estos son días especiales, ¿no? Porque debe ser que no es especial que se cumpla con los acuerdos, ¿eh? Nosotros habíamos decidido que tenía que producirse un relevo a los 2 años y medio, y es lo que estamos haciendo, ni más ni menos. Por lo tanto, este que le habla ya lo sabía, y mi partido también, desde el minuto 1, que esto se iba a cumplir. Lo que pasa es que cuando ocurre, pues pasan otras cosas, ¿no? Se lleva unas sorpresas, reconocimientos y que a veces no esperaba, y uno muy importante que es el de su propia organización. Que tu partido te reconozca el trabajo es algo que no pasa siempre, ¿eh? Se lo puedo garantizar. Este es un partido exigente, con un montón de cuadros políticos y de gente dedicada toda la vida a esto, que no regala piropos, ¿no? Por lo tanto, es un orgullo absoluto, y también tengo que decir que nadie hace ningún trabajo de envergadura solo. Solo no. O sea que solo en Madrid sí, pero con un aparato político potente detrás también. Porque a lo mejor no somos cuantitativamente como esos partidos estatales que manejan esas cantidades de diputados y diputadas, pero le puedo decir una cosa: este es un partido que tiene cabezas más que sobradas para defender los intereses de esta tierra, y algunos más sin problemas de ninguna clase. Por lo tanto, esa primera cuestión. Segunda, cuando uno va a un lugar como ese y está en una situación minoritaria, incluso dentro del espectro de los diputados y diputadas canarios, pues claro, al final, ¿quién ha hecho el qué? Lo ha explicado muy bien el presidente. Díganos quién ha hecho el qué. Pues claro, pues al final, incluso entre los diputados canarios está solo en Madrid, porque ¿quién se sentó a hacer lo que había que hacer en cada momento? Pues cada cual lo tendrá que explicar, ¿eh? Nosotros tomamos una decisión dificilísima. Es decir, que una persona con mi trayectoria política, que pertenece al partido político que pertenezco, se siente con el Partido Popular en casi mayoría absoluta para negociar unos presupuestos generales del Estado, como lo que hicimos, es una decisión difícil. No, lo siguiente, extremadamente difícil, porque claro, ¿cómo vamos nosotros haciendo? Nosotros no somos nada sospechosos de ser muy proclives a las políticas conservadoras, como ustedes saben, ¿eh? Pero hubo una decisión encima de la mesa. Nosotros no vamos a Madrid ni a pasear ni a perder oportunidades para defender los intereses de esta tierra. No se puede ir con la cabeza alta por la calle si perdemos esta oportunidad. Porque la oportunidad era que si no llega a ser por nuestro voto, no hay presupuesto. Y hubiese habido elecciones anticipadas. Y eso no pasa todos los días. También puede ocurrir, como me dijo un diputado muy próximo a nosotros de otra comunidad: si yo llego a estar en tu posición, hubiese hecho lo mismo. Pero los míos a lo mejor no hubiesen dejado. Era difícil tomar la decisión. Pero ¿saben qué les digo? Nosotros nos sentamos a discutir unos presupuestos donde todo lo que era imposible un mes antes era imposible. Todo. Pues todo lo que era imposible un mes antes y durante toda la historia democrática española se volvió posible. ¿Qué les parece? Posible. Es que el mismo ministro que se cargó el Plan Integral de Empleo de Canarias, primero lo dejó en 21 millones y después en 0,
3 meses después, en una negociación, como me tuvo que reconocer, porque el hombre tenía bastante sentido del humor, se los tengo que decir, el amigo Montoro, tuvo que reconocer que volvía a poner los 42 millones y además dijo que eran importantísimos para Canarias en el Congreso. El mismo que en 3 meses antes los había dejado en cero. Y como eso, ¿qué les voy a contar? Tuvimos además la satisfacción que desde un territorio como el nuestro, solidario, como creo que hemos sido siempre, la cuestión de la bonificación al transporte aéreo, yo solo digo una cosa, si nos presentamos en Baleares, algo sacamos. Yo no he visto una cosa igual. Usted no se pone a imaginar cómo nos consideran en Baleares, porque es que les conseguimos el 75% de bonificación. Además lo dijimos en la negociación, y a Ceuta y a Melilla también. Por lo tanto, nosotros hemos tratado de estar por encima del regate corto. Pero hemos demostrado que todo lo que pedía Canarias nunca hubo un solo capricho. Ni nada era consecuencia del llanto ultraperiférico, ni que queremos más porque estamos lejos. Esta cosa pedigüeña de la que nos trataban de acusar algunos, este estereotipo de que los canarios en realidad vivimos de coña, con el buen clima que tenemos y lo barato que es el tabaco, a veces que se quejan ustedes. Esta bromita no es una broma, no es una broma, porque algunos la ejercen, se los puedo garantizar. Eso lo detecta uno cuando está allí. Bueno, pues pasamos a conseguir cosas que eran impensables, entre otras, desbloquear un estatuto de autonomía de Canarias, que no se desbloqueaba, ¿saben por qué? Porque hubo una fuerza política que no quería que se reformase el sistema electoral canario. ¿Ustedes creen que es normal no tener un nuevo estatuto por ese motivo? Pues lo pusimos en el acuerdo y se tuvo que desbloquear. Lo mismo que los aspectos económicos del REF, absolutamente determinantes, porque así como los fiscales son otro tipo de debate, los económicos son aquellas políticas concretas que sirven para poner a Canarias en igualdad de condiciones que el resto de las comunidades del Estado español, ni mejor ni peor que nadie, en las mismas condiciones que la media, que es como hay que calcularlo, y esas cantidades son cantidades que después tienen que estar reflejadas en los presupuestos, si no, nos estamos engañando a nosotros mismos y se está engañando a la gente. Ustedes saben la primera vez en la historia que se cumplieron los preceptos del REF, además de haber hecho un nuevo REF, la primera vez en la historia que todos los conceptos del REF económico están en un presupuesto general del Estado fue en el año 2017. Llevamos unos cuantos años de historia democrática española, en el año 2017. Y se cumplió otra cosa que era enormemente importante. Yo me acuerdo como si fuese hoy, pues claro, antes que yo estuvo Román, estuvo tal, la pelea por estar en inversiones en la media de las comunidades del Estado español de régimen común. Eso dice el REF. No se cumplió nunca. Éramos la última comunidad española en inversiones. La última. Eso se acabó y se acabó desde el año 2017. Por lo tanto, pues nosotros hicimos algo que la gente consideraba que era imposible hacer, que era sentarnos con un partido que nada tenía que ver con nosotros, hasta el punto que votábamos todos juntos. Hoy yo me voté en contra de nuestras propias enmiendas en los presupuestos generales del Estado. Me decían, ¿y por qué has hecho eso? Digo, para escenificar que nosotros cumplimos. Por supuesto las cambiamos por las que habíamos pactado, obviamente. Si no, sería el dinero tonto. Pero, ¿saben qué les digo? Que al día siguiente le estábamos votando en contra al Partido Popular todas las propuestas del Real Decreto Ley, todos los proyectos de ley que presentaron. Eso ahora iba. Y cuando el señor Sánchez anunció la censura, estaba yo en un debate en la televisión española en Canarias. Me acuerdo como si fuese hoy. Y recibo varias llamadas de mi presidente. Cuando te manda más de 3 es que algo pasa. Claro, no hubo tiempo de coger el teléfono, me enteré en el debate. Pedro Sánchez anunció la censura. ¿Y sabe lo que nosotros dijimos? Apoyamos la censura desde el minuto, no tratáramos un segundo en hacer eso. Nos hubiera tratado mejor hablar antes, pero hubiésemos concluido lo mismo. ¿Saben por qué? Porque teníamos un acuerdo con el Partido Socialista de apoyar la candidatura a la presidencia del Estado español, del Gobierno de España, de Pedro Sánchez. No salió, si no salió, no salió, no vamos a echarnos a llorar, Pero cuando hubo la oportunidad de demostrarlo, lo demostramos. Y acabábamos de pactar los mejores presupuestos de la historia con el Partido Popular para el año 2018. Eso fue lo que pasó. Por lo tanto, ¿y después qué hemos hecho? Pues lo mismo, más cómodos, tal vez, estamos más cómodos, con políticas más progresistas, obviamente. Y nosotros hemos hecho la misma cosa, pero esta vez la decisión era de otra naturaleza. Oiga, nos sentamos antes a acordar el apoyo a una investidura que es la del señor Sánchez, pero papelito mediante.
Lo del papelito mediante, no se olviden que el señor Rajoy vino a firmar con el presidente de Nueva Canarias a la delegación del gobierno aquí, eso no pasa todos los días, los presupuestos aquellos generales del Estado, eso no es ninguna bobería, eso es un gesto de un valor enorme, un partido con un diputado. En la siguiente fue otra cosa, 16 páginas de Agenda Canaria, de las que recomiendo su lectura encarecidamente a las personas que nos están viendo para que se den cuenta si tenemos o no asuntos pendientes en Madrid. Y eso lo firmó el Partido Socialista, que no quería, porque querían un acuerdo más genérico, con un documento que ahí está. Y ese documento, ya lo anuncio ahora, yo no estaré en Madrid, pero el documento sí. Y las políticas que están contenidas también. Y la gente que lo va a exigir, y entre otras este señor que está aquí al lado mío, también, desde el Gobierno de Canarias. Las políticas del Partido Socialista comprometidas con Canarias son de obligado cumplimiento, haya o no diputado de Nueva Canarias en Madrid. Ese es nuestro concepto. Y nos las hemos tenido bastante más tiesas de lo que la gente se cree, con acuerdo y todo. Bastante más tiesas. Y en algunas cosas, discrepancia franca, clarísima. La última, lamento mucho tener que decirlo, el cambio de posición unilateral del Partido Socialista en relación con los derechos del pueblo saharaui. Lamento muchísimo tener que decir esto, porque eso ha sido una vulneración, una claudicación ante el chantaje permanente, ha sido una vulneración del derecho internacional y sobre todo una vulneración del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Y eso los canarios no lo vamos a dejar pasar así por la buena, porque ¿saben qué significa eso? Significa inestabilidad, además de la injusticia obvia y evidente, significa inestabilidad permanente enfrente de nuestras costas durante un montón de años. Porque es injusto lo que pretende el Reino de Marruecos, porque no se ajusta a la legalidad internacional, porque no lo va a aceptar el pueblo saharaui. Y por lo tanto, eso es inestabilidad pura, que es justamente lo que no nos interesa. Y el que se rompan las relaciones con Argelia, ni les cuento, Argelia ha demostrado ser un aliado, fíjense ustedes, más fiable desde el punto de vista de la defensa del terrorismo, etcétera, 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 y ese tipo de cuestiones que interesan a Occidente, en mayor medida que nadie más, que cualquier otro país del Magreb. Y sin embargo, miren cómo están las cosas. Hemos tenido que discrepar de eso. Hemos tenido que discrepar de una pretensión que no ha pedido nadie de introducir las regasificadoras gratis en Canarias. Y lo hemos dicho, hemos presentado enmiendas ayer, que por cierto te caen hoy, motivo por el cual he hablado con otro diputado que las va a asumir y las va a presentar como si fuesen propias. No vamos a permitir que decaigan, ¿no? Y esas son regasificadoras, no. Y nosotros queremos que en el decreto de ayudas por la crisis de Ucrania, que se ha convertido en un proyecto de ley, las ayudas al transporte de mercancías de la península ibérica Canarias tienen que estar contempladas, que no lo están, y el transporte interinsular de mercancías también, porque es que si no, no me pierdan las ayudas al transporte, que nosotros tren no tenemos, y camiones tampoco, para ir desde Canarias a... Bueno, yo lo que quiero decirles es que uno tiene la sensación de que por lo menos ha defendido lo que cree. Hemos puesto a esta tierra en el frontispicio de las políticas españolas en unas cuantas ocasiones, no por las anécdotas, ni por los estereotipos, ni por la bobada, sino por los derechos y por las cuestiones fundamentales que afectan a esta tierra. Hay un montón de cosas más por hacer y eso, si no lo podemos hacer como lo hacíamos, lo haremos de otra manera. Y yo, en todo caso, lo que tengo que agradecer es que siempre he tenido el apoyo y la consideración de mi partido, con su presidente al frente. Y si eso no hubiese sido así, yo no hubiese podido desempeñar el trabajo que he desempeñado en estos años en Madrid. Venga, muchas gracias. Estoy seguro que estás de acuerdo conmigo en que esa pregunta no la debo contestar yo. Nos vamos a ver. A mí me gustaría pensar que vamos a anteponer los intereses de Canarias a cualquier otro interés. Me gustaría pensar eso. ¿Nos guste el gobierno o no nos guste? A nosotros no nos gustaba el gobierno del señor Rajoy. Oiga, pues nos guste o no nos guste el gobierno, los intereses de Canarias, porque es que si no, no nos defiende nadie. Tienen que estar por encima de cualquier otra consideración. Y eso no implica mirar para otro lado con la conquista de los derechos, de las libertades y de las políticas públicas que nosotros hemos defendido una a una para el conjunto del Estado. Nosotros no hemos estado mirando al ombligo solo a Canarias. No, hemos
hemos apoyado uno a uno, desde los ERTES, pasando por los ingresos mínimos vitales, etcétera. Todas y cada una de esas medidas han sido defendidas por nosotros, eso no les quepa duda, ¿eh? La ley trans también, por cierto, ¿eh? De forma que yo lo que pido es que se prioricen los intereses de Canarias y a veces cuanto peor no es mejor, sobre todo para Canarias. Cuanto mejor, mejor. Eso es la cuestión, ahora cada cual que lo interprete como considere. No, yo creo que eso lo debe, yo digo una parte, pero creo que la otra la debe decir el presidente. Vamos a ver, nosotros ahí acordamos un conjunto de asuntos que son en general la agenda canaria, en las que estamos de acuerdo. Otra cosa es lo que hagamos después con eso. O haces cosas para que se resuelva o no las haces. No, pero en eso estábamos de acuerdo. No hay un mandato imperativo, hay trataremos de coordinar nuestras políticas, pero yo tengo que recordar que lo primero que ocurrió fue que en la investidura del señor Sánchez nosotros nos sentamos hasta el último minuto, sacamos adelante una agenda canaria y votamos a favor de la investidura y, sin embargo, Coalición Canaria planteó la abstención y luego, eso es otra historia, doña Ana Orama votó en contra. Es decir, quiero decir, desde ese momento, pues estamos en posiciones distintas, pero yo creo que hemos demostrado poder colaborar en aquello en lo que hemos podido. Cuestiones como la del plátano ha sido un buen ejemplo. Sí. Perdón. Yo creo que el valor de este encuentro hoy, al menos por nuestra parte, es dar cuenta, es explicar lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho es cumplir con lo que dijimos, con lo que comprometimos. Ir allí a defender esta tierra y a conseguir que se nos respete, a conseguir resultados, que bien que los necesitamos. Yo creo que la conformación del Estado español, que es una conformación territorial compleja, tiene un territorio singular, distinto, alejado. ¿Qué es este? Que los problemas nuestros nada tienen que ver con los problemas continentales. Es que aquí estamos condicionados por la lejanía, por la insularidad, por el tamaño de los mercados, por las dificultades objetivas, porque somos frontera sur de España y de la Unión Europea, y eso precisa de respuestas adaptadas y diferenciadas, y hemos conquistado un estatus económico y fiscal, hemos conseguido un estatus en la Unión Europea que dice que las políticas comunes se modulan, se adaptan. Y hemos estado allí defendiendo eso desde el minuto uno, con la derecha y con la izquierda, con unos y con otros, siempre con firmeza, con un programa que comprometimos conjuntamente con otra fuerza política. El programa con el que fuimos a las elecciones es esencialmente el acuerdo que suscribimos con los socialistas españoles, porque no nos vamos a inventar los problemas existen y las soluciones existen. No hemos sacado de la manga soluciones mágicas. El análisis de lo que nos pasa, de lo que nos condiciona, de lo que nos determina, está, y las respuestas a esta situación también están. De manera que lo que decíamos en el programa electoral es lo que suscribimos en el acuerdo con los socialistas. Y ahí estaba desbloquear pues el REF. Y ahí el REF hoy está recogido en todos sus términos en las leyes de presupuestos del 21 y el 22. Y que cuando ha habido dificultades hemos sido los primeros en ponerlas en evidencia. Cuando en un momento determinado eliminan las bonificaciones al sector audiovisual, desde que salió en el boletín, porque no lo sabíamos, fuimos los primeros en reclamar rectificación y movilizamos a la sociedad canaria en contra, no del respeto a nuestras cosas, sino del incumplimiento flagrante de derechos consolidados. Y logramos doblegar al gobierno de España y que volviera a respetar las reglas. Parece elemental, pero había que hacerlo, y ahí estuvimos. Y ahora estamos porque el comercio triangular en la zona especial canaria se recupere y se regule de forma clara después de una consulta a la agencia tributaria que lo ha puesto en cuestión. O ahora estamos reclamando que el Real Decreto Ley de Ucrania recoja las bonificaciones a las tasas marítimas entre la península y Canarias, entre las islas, porque no están, y nadie ha dicho ni pío. Y hay 14 diputados y diputadas más, y hay 14 senadores y senadoras que a veces no se saben ni dónde están ni a qué se dedican. Lo que ha hecho Quevedo allí es defender a esta tierra y a su gente con un programa que comprometimos, y ahí están los resultados. Hemos conquistado muchos de los comprometidos, sí, pero hay asuntos pendientes, claro que sí.
Los temas migratorios no están en absoluto resueltos, primero porque estamos hablando de un problema estructural y difícil, y no estamos contentos con la política migratoria del Gobierno de España y tampoco con la política migratoria europea. Es evidente que hay flecos del REF que hay que resolver. El tema de las aplicaciones informáticas, lo de Thomas Cook está sin resolver. Por lo tanto, vamos a seguir peleando. Sigue siendo estrictamente necesario estar allí defendiendo nuestros intereses, pero también se puede hacer desde aquí, desde los ayuntamientos, desde los cabildos, desde el Parlamento de Canarias, desde el Gobierno de Canarias. Nosotros hemos dado soporte a la acción de Pedro en Madrid durante estos años, facilitando los análisis, las propuestas, los contenidos, y lo vamos a seguir haciendo. Es imprescindible estar en Madrid y ejercer de diputado o de diputada canaria. No vale, creo yo, que no vale. Declaraciones grandilocuentes, posiciones frentistas, rasgarse las vestiduras y no conseguir resultados. Allí se va a pelear y no es fácil. Y uno no se debe levantar de la silla en política cuando tienes allí un gobierno legítimo, te tienes que sentar y discutir las cosas. Y si no consigues los resultados, pues denunciarlo aquí, que es donde lo podemos hacer. Y eso lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo en cada institución, en cada espacio en el que Nueva Canarias pueda desempeñar la función que le corresponde, que es interpretando de una manera determinada lo que nos pasa, las propuestas que creemos que necesitamos, hacerlo con determinación. Sigue siendo muy necesario la defensa de Canarias en Madrid y en Bruselas, y la vamos a mantener en todos los frentes y en todos los ámbitos, y los asuntos que no han concluido tienen que concluir. Le hace conflicto de carretera. 1.000 millones nos debía el Gobierno de España. Lo tenemos encauzado, pero falta rematarlo. Falta el acuerdo, por ejemplo, para desarrollar la disposición adicional 153 de la Ley de Presupuestos del año 20. Del año 21. Falta ese acuerdo. Le hemos remitido, eso lo firmará el Gobierno de Canarias, le hemos remitido al Gobierno de España un texto que se tiene que firmar para que en esta legislatura los 1.000 millones que nos deben lleguen. Cuando en la pasada legislatura, ¿saben cuánto llegó de los 1.000 millones? Cero. Y ahora no 10 ni 100, sino los 1.000 millones tienen que llegar. Una parte encauzada, otra parte pendiente de firmar. Y vamos a seguir con cada fleco, con cada asunto, con cada tema pendiente, en el tema migratorio, en el tema del REF, en el tema presupuestario, en cada ámbito. Seguiremos peleando por las singularidades, por los derechos de Canarias, y eso también se los tengo que decir, solo lo pueden hacer las fuerzas políticas de disciplina canaria, de obediencia canaria, los que no tenemos jefes fuera de aquí y que solo respondemos al interés general y a los intereses, en definitiva, de nuestra gente, ¿no? ¿Quiere decir que va a repetir en las próximas elecciones? Si lo convencemos, yo no tengo dudas, pero aquí hay un proceso. Primero, nosotros vamos en el próximo proceso electoral a pelear como hemos hecho siempre para seguir en las Cortes Generales. No tengo ninguna duda. Además, creo que tenemos fuerza para conseguirlo en solitario, aunque no nos negamos a la confluencia con otros. Estamos abiertos al entendimiento. Es una obligación estar abierto al entendimiento. La gente nos reclama siempre, pero ahora más que nunca, con las dificultades objetivas, que los que estamos representándole nos sentemos y unamos nuestras fuerzas para conseguir resolver sus problemas. La gente quiere acuerdos, la gente quiere soluciones. De manera que nosotros vamos a pelear por este escaño en el próximo proceso electoral, sea en noviembre del año que viene o antes. Solo o bien acompañado. Estamos convencidos de que tenemos fuerza, porque hemos avanzado, porque los que estamos aquí en el territorio, en los pueblos, en los barrios, en las islas, sabemos lo que hacemos y lo que esto representa. Pero solos o bien acompañados estaremos en esa candidatura. Mi opinión, la mía, la del presidente de Nueva Canarias, es que estar allí es complicado, es sacrificado. Mi experiencia política es larga, la peor, la de Madrid.
porque yo no puedo soportar eso de los viajes y los aviones, me saca de quicio. Me parece el más sacrificado de los puestos. Ya me cuesta coger el avión para ir a Tenerife, no el barco, pero sí el avión. De manera que creo que no es fácil moverse entre 350 diputados y diputadas. No es nada fácil. Con los grandes partidos, allí los grupos parlamentarios tienen 30, 40, 50, 80, 100 y pico diputados. Y estar allí abriéndote camino no es fácil, y Pedro lo ha hecho. Pedro ha estado 11 años en el Congreso de los Diputados. Y por lo tanto se conoce cada escalón, cada escaño, conoce los procedimientos, a la gente, tiene la experiencia, el conocimiento. Yo no tendría duda si lo animamos de que Pedro pudiera ser el candidato de futuro. Yo estoy animadísimo. No, digo yo, no lo sé. Es decir, yo creo que la situación política española está muy complicada, ¿eh? Muy complicada, ya lo saben ustedes, que son actores importantes, que comunican los contenidos cada día. Estamos ante un gobierno en minoría y dividido. Pero no, porque es evidente que cuando hay partidos distintos se pueda expresar, incluso en gobiernos con programas comunes, pues discrepancia. Hay asuntos sobrevenidos y no todo el mundo lo interpreta igual. Por eso los partidos son distintos. Pero el gobierno de España expresa diferencia y discrepancia un día sí y otro también. No en cualquier asunto, en asuntos menores. Me van a perdonar, pero yo el otro día vi una rueda de prensa que a mí me pareció terrible. Ustedes que son expertos en esto de la comunicación, y es que había 3 ministras en una rueda de prensa, ustedes, los periodistas, se dirigen a quien quieren. Solo faltaba. Yo cuando hago una rueda de prensa compartida y alguien se dirige a mí, contesto yo. Vamos, y no tolero que conteste nadie, solo faltaba. Si usted me pregunta, yo le respondo. Otra cuestión es que lo responda lo que usted quiere escuchar. Eso es otra cuestión, pero respondo yo. Y el otro día había 3 ministras en una rueda de prensa. La he visto 2 veces porque me han dicho, tienes que ver esto despacio para que veas los problemas que se están viviendo aquí. Y no se le permitió responder a una de las ministras a la que se dirigían las preguntas. Eso expresa malestar, eso expresa dificultades. No sé qué va a pasar, pero noviembre culmina la legislatura. Cabe retrasar, parece ser, constitucionalmente esto hasta enero. El presidente del gobierno, que lo escuché anoche en diferido, en una entrevista, parece tener voluntad de llevar la legislatura hasta el final, pero yo tengo la impresión de que las cosas están muy tensas y muy complicadas, y yo no descartaría en nuestros análisis adelantos electorales. No nos corresponde a nosotros decidirlo, pero no lo descartaría, y nosotros en los escenarios que trabajamos lo estamos considerando porque es posible, depende de una persona que se llama Pedro Sánchez, pero yo creo que eso no sería descartable. El momento de la situación política española, el agravamiento de la economía con la disparada inflación global, puede también contribuir a ello. Sí. Claro. Sí, del 23. Sí. Bueno, yo doy por hecho que estamos hablando del 23, por supuesto, noviembre, el 23. Sí. Aunque lo pueda adelantar al noviembre de este año, si quisiera, cabe legalmente. ¿O se va a hacer cargo de esas enmiendas? Es que no será la diputada Fernández, ¿no? Bueno, es que hay un problema, ¿no? Que yo tampoco estoy aquí para meterle el dedo en el ojo, doña María Fernández. Esas enmiendas son públicas y notorias. Quien las quiera asumir, las asume, pero que yo... si no ha habido un entendimiento conociéndose esto con Ana Oramas, que estaba sentada al lado mío, pues yo no voy a forzar a que doña María Fernández y ahora o presente estas enmiendas, o ¿sabes? Me parece un estilo, si lo quiere asumir yo me alegraré. María Fernández no, que Coalición Canaria asuma esas enmiendas y las defienda. Pero yo por si acaso ya tengo un diputado, en concreto Joan Baldoví, que se ha comprometido a mantener esas 3 enmiendas en su momento,
porque como verán por los temas, yo creo que son imprescindibles para Canarias. No hemos estado en las mismas posiciones con el tema de las regasificadoras, por ejemplo, no hemos estado en las mismas posiciones. Por lo tanto, yo no estoy aquí para meter el dedo en el ojo a nadie, ni para decirle a doña María Fernández lo que tiene que hacer. Ahora, el trabajo está hecho, las enmiendas son públicas y notorias, quien las quiera asumir las asume, pero por si acaso, ya don Joan Valdovilla anuncio que las va a presentar. Para hacerle seguimiento, ¿no? Y para hacerle seguimiento también de cómo va el tema. Y otra cosa, entre las cosas que quedan pendientes, hoy es 1 de julio. Es decir, ayer era 30 de junio, una obviedad, ¿no? Los 6 meses, pero parecía que era la fecha que se había marcado para el tema de las transferencias de costas, ¿no? Justo final de junio, y las transferencias no se han producido, ¿no? Yo no suelo... A ver, ustedes tienen que interpretar lo que digo yo, porque de lo que digo yo respondo yo, de lo que dicen otros responden otros. Esto es bastante elemental. Yo no soy de los que van poniendo fechas a las cosas, porque sé que las fechas no dependen de ti. De manera que yo no he puesto fechas. Los que han puesto fechas tendrán que explicar si la fecha no se cumple. Yo creo que esa es una responsabilidad muy importante en la estructura de autogobierno. Es una competencia estratégica de enorme complejidad, interpretable y que necesita medios humanos muy importantes y especializados y los recursos económicos pertinentes. Y esta es una competencia que en otras latitudes de España ha tardado mucho tiempo en concluirse por su complejidad, por su dificultad. Soy poco partidario de poner fechas y por lo tanto no me van a coger en ninguna que haya dicho que no se cumpla, porque no lo utilizo, porque sé que cuando las cosas dependen de ti y de mí, si no las ponemos juntos, pues a lo mejor no salen. De manera que hay que seguir peleando por esa competencia, por el resto de las competencias del Estatuto, y yo diría por ejercer bien las que ya tenemos, que son importantes, relevantes, trascendentes, y donde hay que hacer un gran esfuerzo de concentración y respuesta. Pero esa se está negociando, se está trabajando, y la fecha tiene que ser cuando el acuerdo sea viable y sea satisfactorio. Asumir una competencia indebida lo pagas. Y esta es de enorme complejidad técnica y política. Y por lo tanto, yo aconsejo rigor, mucho rigor en esta competencia. Sí. Cuando comentó antes de que no descartaban volver a ir juntos en las próximas elecciones generales, se referían a Coalición Canaria, entiendo. No, lo referimos. Nosotros siempre hemos dicho que los acuerdos en política tienen que basarse en programas. En programas. Yo creo que los programas son nuestro contrato con la gente. Hoy hemos venido aquí a dar cuenta de lo que le dijimos a la gente, de lo que programamos que íbamos a defender. Y los programas son la clave de la política, es nuestro contrato con los electores. Y por lo tanto, con el programa de defensa de Canarias, nosotros hemos llegado a pactar con socialistas y con coalición. Con ambos. Recuerden que nosotros fuimos 2 veces con el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, la primera vez en la historia que el Partido Socialista Obrero Español conformaba candidaturas al Congreso de los Diputados con un partido distinto. Nos costó, pero los convencimos de que era útil para ambos, de manera que nosotros de entrada solos, pero abiertos a buenas compañías. Y las buenas compañías estarían en ese espectro que hemos citado. La clave, los contenidos, el programa de defensa de Canarias, de defensa del interés general, del REF, del Estatuto de Autonomía, de las singularidades y la respuesta a una crisis que sigue, que continúa, que es distinta hace un año, pero que continúa. Preguntar, pensando en las teles y en las radios, ha hecho mucha mención al mandato anterior, pero sí que me gustaría que resumiera qué cree que es lo más importante de los 2 años y medio de esta legislatura actual, de lo que ha conseguido en Madrid. O sea, que quieren más. No. Y yo que lo hice para aportar. No. Sí, no. A ver. El compañero ha hecho una pregunta. Seamos respetuosos. El diputado 176, que lo entiendo perfectamente, sí, pero centrándonos en los 2 años y medio de mandato. Yo he dado un poquito por, vamos a ver, porque creo que es una historia más próxima, pero
Nosotros comenzamos la relación con el Partido Socialista y en consecuencia con el actual Gobierno de España a través de un acuerdo político que suscribimos en Madrid, lo suscribió el presidente del Gobierno de Canarias y lo suscribió con doña Adriana Lastra en su momento. Eso fue lo que hicimos. Y ese es un acuerdo que vinimos a llamar Agenda Canaria, que solo suscribió Nueva Canaria porque Coalición Canaria no estaba en esa posición. ¿Sabes? Primera consideración. Segunda consideración, consecuencia de eso, la investidura fuimos determinantes. Una vez más, lo que pasa es que no fuimos como en el Partido Popular los únicos determinantes, había muchos determinantes. Baldoví lo dice mucho, por cierto, dice, oiga, claro, aquí determinantes fuimos todos los que siendo uno o dos le votamos a usted a favor. ¿No? Claro, obviamente. Por lo tanto, inicio distinto al anterior, con un acuerdo previo, donde se debaten las cosas de verdad y donde de verdad hay que poner las cosas al fuego y ver qué pasa en los presupuestos generales del Estado. Y hemos tenido 2 debates de presupuestos generales del Estado y puedo garantizar que no han sido sencillos. No fueron tan novedosos como en el caso del Partido Popular, porque nosotros ahí introducimos cosas, que esa es la ventaja de introducir cosas en las leyes de presupuestos que después quedan, ¿no? Pero nosotros no nos estuvimos tiesas, en unas cuantas cuestiones para mantener el que todos los conceptos del REF tenían que tener un reconocimiento de los presupuestos generales del Estado y que había que estar como mínimo en la media de las comunidades españolas en materia de inversiones. Y eso fue un trabajo enorme de ese que tú no le puedes contar a nadie. Pues, ¿qué hacemos? No se lo puedes contar a nadie, tienes un trabajo enorme. Pero los resultados, a pesar de que se ha intentado decir, es que hay un determinado político canario que también es senador, que tiene la costumbre de decir que qué pasa con las infraestructuras educativas que no están. Y yo voy a aprovechar esta oportunidad que ustedes me dan para decirle que nos digan qué parte del REF está eso. A ver si así hay más suerte. Sí, todos los elementos económicos del REF están en los presupuestos generales del Estado. Que en vez de 30 millones para la pobreza, que si podía haber 150, digo, claro, o 2.500. Claro, sí, claro, en ese debate estamos en otro debate. Pero yo lo que digo es, con esta actitud nosotros sacamos, además del cumplimiento, que no es poca cosa, en torno a 200 millones adicionales en los 2 casos, 2021 y 2022. Y un reconocimiento de las conquistas previas que no es tan fácil la cosa. Por lo tanto, eso ha sido lo esencial. Luego, ¿qué es lo que ha habido? Ha habido un debate a cara de perro en el Congreso de los Diputados en el que no había más posibilidades que posicionarse con los energúmenos que por cuestionaban la legitimidad de un gobierno democrático o enfrente. Y nosotros lo que nos pusimos fue enfrente. Porque claro, lo que ocurrió en los debates en relación con la pandemia, desde cuestionar si el virus era un virus hasta pasar por si las vacunas eran tal o si las mascarillas no sé qué, este tipo de barbaridades y disparates han atravesado esta legislatura. Y nosotros lo que hemos hecho es colocarnos en aquellas posiciones que son justamente las opuestas de lo que se hizo en la anterior crisis, en la llamada Gran Recesión. Aquí lo que se ha hecho es apoyar a los más vulnerables, políticas específicas de desarrollo a los más sensibles, a las pequeñas y medianas empresas, a la gente que peor lo pasa, al desarrollo de los servicios públicos, con mayor o peor éxito. Pero eso es lo que se ha hecho. En la anterior, lo que se hizo fue, como saben ustedes muy bien, apoyar esencialmente a las grandes entidades financieras y a los bancos, con las consecuencias por todos conocidos y la degradación enorme de los servicios públicos y también de las libertades que se produjo. Por lo tanto, hemos tenido este tipo de trabajo. Y después nos viene el volcán. Y yo en el volcán tengo que decir que a mí no me duelen prendas, así como hay muchas cosas con el presidente Sánchez con el que no estamos de acuerdo, tenemos que decir que el presidente Sánchez la verdad es que se volcó con La Palma. Se volcó. Yo no sé cuántas veces vino, fueron muchas. Se trató en muchas ocasiones con el tema del volcán. Nosotros impulsamos unas cuantas con las ayudas a La Palma, solo faltaba. Pero yo tengo que decir que ahí hubo una razonable sintonía. Y luego ha habido un asunto de una enorme, hay unos cuantos más, El tema del Sáhara ya lo hemos explicado y el cambio de posición con las relaciones Marruecos y Canarias. Hemos hablado del tema de la inmigración. Estamos absolutamente en contra de las políticas migratorias del Gobierno de España y de la Unión Europea, que son la misma en relación con que los territorios fronterizos, con los fenómenos
migratorios, como es el caso de Canarias, se tengan que envainar la parte del león que no pueden soportar para acoger adecuadamente a las personas que migran. Esto lo hemos dicho con rotundidad. También hemos dicho con rotundidad que no vamos a aceptar que se nos haga la política energética desde un Real Decreto Ley, como ocurrió con el tema del gas. Y esta es una pelea que no se ha acabado, en absoluto. Pero hay un asunto que es el del plátano, ya ven ustedes. Miren, en esto del plátano, yo no estaba en la Comisión de Agricultura, estaba doña Ana Oramas, pero por razones de enfermedad y tal, asumí yo, mira, esto es un ejemplo de cooperación, ella podía haber planteado que fuese otro, lo hicimos, en esto sí funcionó el acuerdo. Entonces yo defendí las políticas agrícolas en un tema muy importante que era el de la ley de la cadena alimentaria. Si el texto original llega a prosperar, en este momento tenemos a los plataneros en la calle armando un lío monumental y además con razón. Y además con razón. Nosotros dimos una batallita, tal fue la batalla que quien votó en contra fueron el Partido Socialista y Unidos Podemos, de la enmienda que salvó el plátano canario. Eso es un debate, eso es una... Dice, ¿cómo consigue usted eso? Pues como dice Román, pues sabiendo con quién te mueves y siendo capaz de hablar con todo el mundo. Hombre, la verdad es que con Vox no hablé. Pero como eso de votar en contra del gobierno lo tenían claro, pues no había problema. Pero eso es un tema del que yo estoy especialmente satisfecho. Y estoy especialmente satisfecho que no lo hayan reconocido los plataneros, además, como ha ocurrido el otro día en Galdar y en determinadas reuniones con Asprocan, que tuvimos la ventaja de que la gente de Asprocan estaba en mi despacho siguiendo el debate. Y comprobaron en directo lo difícil que es sacar una cosa de estas adelante. Yo estoy de eso especialmente orgulloso. Después tengo unas cuantas preocupaciones de futuro, pero yo creo que esta legislatura está atravesada por una pandemia, por un volcán, ahora por una guerra, donde menos mal que parece ser que los energúmenos han tenido que modular las posiciones, pero yo les recuerdo que el Congreso de Diputados está atravesado de declaraciones del tipo gobierno ilegítimo, gobierno golpista, gobierno socialcomunista, gobierno terrorista. Estas cosas hay que oírlas todos los días. Algunos se han ido relajando porque ya no les va yendo tan bien, sobre todo en las últimas elecciones. Pero si analizas las cosas, la legislatura, otra cosa no, pero problemas para aburrir. Luego hay una cuestión que sí quiero destacarle, porque igual es menos vistosa, pero muy eficaz. No es lo mismo estar confrontado con un gobierno que te consideren y seas un aliado. Por ejemplo, yo que llevo las perras en Canarias, nosotros conseguimos en el primer fondo COVID, después de una discusión durísima, 593 millones de euros. En el segundo fondo COVID del año 21 conseguimos 629 millones de euros. En los 7.000 millones de ayudas directas conseguimos 1.144, el triple de lo que nos correspondería por PIB o población. Nosotros durante estos años no solamente hemos tenido las acciones en las comisiones en el Pleno del Congreso, sino nos hemos reunido con el gobierno, unas veces con luz y taquígrafo y otras en reuniones de trabajo, y siempre está Pedro con el gobierno, con los líderes del gobierno, con Ángel Víctor y conmigo. De manera que las sinergias que hemos generado teniendo un diputado clave en la estructura de poder del Congreso de los Diputados nos ha servido para amarrar respuestas diferenciadas. Léase reparto de fondos COVID, que, como he comentado, representaron casi 1.200 millones, los 1.144 millones, sin duda ninguna, del reparto para las empresas, pymes y autónomos, y desbloquear el tema de carreteras, que el tema de carreteras viene del año 14, 15 y 16. Y en la ley de presupuesto del 21 hay una disposición adicional, la 153, que consigna 100 millones, 200 millones en la ley de presupuestos de este año y que ahora está pendiente de ese acuerdo que les comento para rematar con los 238, incluidos intereses, del año 23. Nosotros hemos aprovechado, si ustedes quieren, la condición de un diputado decisivo para las mayorías políticas para en las negociaciones gobierno pues amarrar respuestas. En estos años trágicos de la pandemia y ahora de la guerra y de la inflación hemos
conseguido respuestas que permiten, por ejemplo, que es muy importante que esto se sepa, que estos 5 meses de este año, el gasto público, el compromiso con la gente, con la vivienda, con las carreteras, con la sanidad, con la educación, con los derechos sociales, representa en relación al gasto público de los primeros 5 meses del año 19, por compararlo todo, un 30% más de gasto público. Lo digo para los que solo comparan los ingresos. En política presupuestaria, hablar de ingresos y no hablar de gastos es ver la mitad de la película. Cuando hablas de ingresos tienes que hablar de gastos. Tenemos unos ingresos acumulados en la parte canaria de los impuestos de un 15% más, pero el gasto comprometido que hoy responde a las necesidades de la gente es un 30% más que esos primeros 5 meses del año 19. Todas esas sinergias nos han permitido mejorar la posición de Canarias en relación al Gobierno de España, y les puedo asegurar que las conversaciones con ministras, ministros y con el presidente ha sido determinante. El escaño de Pedro, que ha sido un escaño muy responsable, porque ha estado del lado de los ERTE, de la ley de muerte digna, por cierto, una ley muy importante en el avance de los derechos de las personas, que parece un asunto secundario, pero es muy importante, sin duda ninguna, en todas las leyes de la reforma laboral, al ingreso mínimo vital, a las leyes educativas transformadas y modernizadas, y ese largo etcétera, de cambios, de progreso para la mayoría social, donde siempre hemos estado del lado de la mayoría progresista, ¿no? Sobre el tema del adelanto electoral y por la inestabilidad y las dificultades que usted ve en el Gobierno, ¿cree que a Sánchez le interesaría, debido al efecto Feijóo, adelantar las elecciones? Nosotros, así, a Nueva Canaria está preparada para todos los tiempos y todos los escenarios. Nosotros estamos a Sánchez adelantar, no lo sé, es que ellos tienen sus cálculos, es que no es lo mismo interpretar. Sí, vamos a ver. Yo no lo tengo claro porque no controlo todas las variables. Sí, la de Canarias sí que tengo una opinión más o menos precisa, ¿no? Pero el impacto que tiene lo que pasó en Andalucía en unas elecciones generales yo creo que existe y que es relevante. Porque es que Andalucía es el 18% de la población española y tiene 65 escaños que se disputan ahí. Y si esa comunidad antes estaba esencialmente escorada hacia el Partido Socialista y ahora se escora esencialmente hacia el Partido Popular, esa resultante va a tener un impacto en las elecciones generales. ¿Que le interesa a Sánchez adelantar para paliar las consecuencias? Yo creo que él está pensando que no. Anoche lo escuché, y parece que tiene claro que va a llevar la legislatura al final. Yo creo que le está pensando en la presidencia europea del segundo semestre del año 23. Yo creo que está pensando que el despliegue de los fondos permita un impacto en la economía y una cierta recuperación. Yo creo que está pensando que la inflación remita, como dicen la mayoría de los expertos, el año 23. Yo creo que él va a intentar agotar la legislatura. Pero las legislaturas no solo dependen de quien gobierna si no tienen mayoría. Depende también lo que hagan sus socios. Y yo creo que las tensiones en los socios, lo que yo percibo es importante. Las discrepancias ayer y anteayer en el Congreso son relevantes. Pero mi impresión es que Sánchez tiene en la cabeza llevar la legislatura hasta el final porque cree que le conviene, digamos, desplegar la potencialidad de los fondos, contener las consecuencias de la inflación si ésta retrocede, afianzar su liderazgo con los temas internacionales, que le presta mucha atención, segundo semestre presidencia de la Unión Europea, que es un tema relevante, y creo que está pensando que eso enfría las dificultades actuales, escuchándolo anoche con atención. Ahora bien, insisto, no solo depende de él. No es lo mismo, por ejemplo, que haya presupuestos del 23 que no los haya. Si no hay presupuesto del 23, que yo lo veo complicado, muy complicado, yo creo que puede ser un detonante al adelanto electoral. Y va a ser difícil conseguir presupuestos en el 23. De manera que nosotros estamos preparados para todos los escenarios. Para si la Junta yo creo que este año es imposible, pero sí cabe una opción que las pudiera juntar con las locales
de mayo, porque ahí coincide con un conjunto de comunidades donde los socialistas en los territorios están bien, están mejor que él. Veremos, nosotros estamos aquí organizados para todos los posibles escenarios, pero yo creo que él quiere llevarlo al final. Pues nada, muchísimas gracias.